Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo programa de Código Tecno. Gracias por descargar este episodio, gracias por intentar ser una mejor versión profesional de lo que fuiste el día de ayer. Pasaron algunas semanas desde la edición anterior de Código Tecno, pero aquí estamos nuevamente dispuestos a compartir un poco de experiencia, a hablar de las cosas que tienen que ver con la tecnología, con la programación, con lo que ocurre en el mundo de la informática a nivel mundial. Y hoy vamos a hablar de programación, hablaremos de este framework que ha renovado a todo lo que es el ecosistema PHP, Apache, al mundo web, porque el Laravel, de hecho vamos a hablar de él, ha estado dando cambios, se ha ido mejorando constantemente y de eso quiero hablarte. Edición número 44, Laravel y los cambios que se traen para PHP. Muy bien, como te decía, vamos a hablar de PHP. Mi nombre es Alejandro Soler. Hace como 20 años que vengo desarrollando con PHP. He tenido la oportunidad de trabajar con diversos PHP, desde Symfony, pasando por PHP crudo, y haciendo algunas cosas con Cake PHP. He hecho también algunas cosas con Laravel. Hoy me encuentro desarrollando a pleno, casi al 99%, con CodeIgniter, otro framework mucho más liviano que lo que es PHP, pero con algunas que otras comparaciones similares, con algunas equivalencias y con otras diferencias que lo separan bastante en cuanto a su constitución, a su forma de trabajar. Bueno, ¿qué está pasando con Laravel? Laravel está en la versión 5.5, 5.8, 5.9, la versión 6, la versión 7, la versión 8. ¿Qué es lo que está pasando con Laravel? ¿Por qué cambia tan rápido? Y es uno de los temores que mucha gente tiene a la hora de prenderse a trabajar con un framework como es el caso de Laravel, porque obviamente uno necesita, entre comillas, estar actualizado como para que los plugins con los que está trabajando o las versiones con las que viene manteniendo no se desactualicen tan rápidamente o caigan ante algunos problemas o fallas de seguridad muy serios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Laravel estaba hasta hace algún tiempo en su versión 5.5 como la versión extendida, la LTS, la versión de larga duración, la versión sobre la cual se aconseja a trabajar a la hora de hacer algún tipo de desarrollo o empezar a trabajar concretamente sobre alguna versión de este tipo, pero que nada implica que puedas hacerlo con otro porque los conceptos se van a mantener. De hecho, se mantienen mismos conceptos de modelados, de seeders, de forma de validación de datos. Muchas cosas se van a seguir manteniendo a lo largo de las versiones. Lo que ocurrió en el cambio de la liberación de Laravel tiene que ver con los release process, con los estándares a la hora de los procesos de largar nuevas versiones. Sería algo así. Desde Laravel 6, desde hace muy poquito tiempo, Laravel ha cambiado estos estándares en cuanto a la hora de largar nuevas versiones. Ha pasado a utilizar lo que se llama Semantic Versioning, Semantic Versioning, sería algo así, Semver. Esta será la nueva metodología que llevará adelante Laravel, utilizando lo que quizás, si te pusiste a pensar, si obviamente estás en el tema de la industria del desarrollo, ya lo vas a conocer cuando una versión, un programa, tiene un número, un punto, otro número, otro punto. Por ejemplo, la versión de Laravel 5.5.2. ¿Qué quiere decir? Comenzando con el primer número, el primer número significa la versión mayor. A ver, el segundo punto, el segundo es un poco difícil, hasta complicado explicarlo así en audio, pero quiero que te ubiques. Vamos a tomar el valor 5.3.2. Por ejemplo, el 5 sería aquel que se aplica cuando los cambios no guardan compatibilidad. Por ejemplo, de Windows 7 a Windows 10 se reescribió completamente, ha cambiado absolutamente todo y no se guarda compatibilidad con la versión anterior. 5.3, en el caso del 3, serían versiones con nuevas funcionalidades, con cambios menores que no llegarían a afectar a lo que es el desarrollo de esa versión, las inclusiones en esa versión. Y el último código, por ejemplo 5.3.2,
El 2 sería versiones que corrigen errores, versiones de corrección de errores anteriores. Entonces, si estamos con un Laravel 5.3.2, el 5 es la versión. Si llega a pasarse una versión 6, habrán cambios con mayor incompatibilidad hacia versiones anteriores. El punto 3 serían nuevas funcionalidades incluidas a partir de esa versión, y el punto 2 serían corrección de errores. Es decir, hasta ese momento teníamos ese tipo de codificación de versionado semántico. A partir de ahora, y hasta hace un tiempo, Laravel en todas sus versiones previas a la versión 6 tenían cambios que se actualizaban habitualmente cada semana. Los cambios menores, al ser un desarrollo activo, con una comunidad activa, con gente trabajando de manera pendiente todo tiempo, en todo momento, no es una versión cerrada, Laravel tenía cambios cada semana y afectaban a la última versión, al punto 3. Volviendo al ejemplo, 5.3.2, el 2 serían las versiones que se daban semana a semana. Después, entonces 5.5.2, una versión real de Laravel, no como el ejemplo que te estaba dando, se pasaría de 5.5.2 a 5.5.3. Esos cambios se daban cada semana. El cambio en la numeración de la versión de Laravel solamente correspondían con el último dígito. 5.5.2 pasaba a 5.5.3. Eso ocurría hasta hace algún tiempo y los cambios se daban cada semana. Para cambios mayores en Laravel se cambiaba el segundo dígito, que eran cambios menores en realidad. Por ejemplo, de Laravel 5.5 se pasaba a 5.6 y de ahí a 5.7. De esa forma se venían manteniendo las versiones, el versionado en Laravel. Volviendo, estamos hablando de lo que significa semantic versioning, versionado semántico, donde el major minor.patch, versiones mayores, versiones menores, y el patch, la corrección de los errores, de los bugs. Entonces sería de esa forma. Hasta este momento se venían dando cambios de este tipo en Laravel. A partir de ahora, desde la versión 6, Laravel va a aplicar los cambios de manera que el 5.5.2 va a ser solamente a la versión 6.1 o 6.2 o 6.3, es decir, se van a verificar solamente los cambios mayores y menores, no tanto así como los cambios que se den semanalmente. Por eso, dentro de un tiempo vamos a tener Laravel 6, Laravel 7, Laravel 8, porque los cambios no se irán manejando tan hacia adentro en lo que es la parte del versionado en cuanto a los errores y a los bugs, sino exclusivamente corresponderán con los saltos un poco más arriba en cuanto a los números, de 6.1 a 6.2 a 6.3, con lo cual dentro de poco Laravel seguirá creciendo y tendremos otras versiones que tienen que ver con este cambio mucho más, un número mucho más grande, Laravel 6, Laravel 7, Laravel 8 quizás, y así para adelante. Bueno, y al principio te decía que conviene utilizar una versión LTS. Lo ideal es trabajar siempre con versiones LTS, sobre todo para aquellas que vas a poner en producción o que vas a poner a correr. Si estás escuchando antes de que finalice agosto, la versión 5.5 correspondería con una versión LTS, que era la aconsejable para utilizarla. De ahora en adelante, si tenés que aprender Laravel, te aconsejo que vayas hacia la 6, es la versión LTS, y que estará disponible con soporte de seguridad hasta septiembre del 2022. ¿Sí? Sería por ahí donde va la cosa. Bueno, hasta aquí llegamos con esta edición. Después te voy a comentar algunas estrategias para aprender Laravel, para que te puedas adentrar en el mundo de la programación con este framework tan importante. Justo se le dio a mi vecino prender la moto aquí cerca de donde estoy grabando el podcast. Mi nombre es Alejandro Soler, esto es Código Tecno, edición número 44, hablando un poquito de Laravel y los cambios que se vienen en Laravel. Te invito, si querés conectarte conmigo, lo podés hacer a través de Código Tecno en iBooks.com, en youtube.com, a través de Spotify, conectarte a través del correo electrónico códigotecno@hotmail.com, o en mi sitio personal
personal, que es alejandrosoler.com.ar. Ojalá que te motive a aprender a programar con PHP, y si puedo ayudarte, si puedo servirte, estoy a tu disposición. Que tengas una excelente semana, que tengas una muy buena jornada, y como siempre invitamos a todo el mundo a sumarse al mundo de la programación y a hacer sus primeros pasitos, porque el desarrollo web sigue dando que hablar. Que tengas una excelente semana y muy buen código para todos. Hasta la próxima.